El 23 de octubre de 2009, exactamente a las 3:47 de la madrugada, el doctor Andrés Morales Vega desapareció sin dejar rastro del Hospital Central de Monterrey mientras atendía una emergencia cardiológica. Durante 14 años, su familia vivió con la incertidumbre de no saber qué había sucedido con el hombre que había dedicado su vida a salvar a otros. Hasta que en marzo de 2023, una auditoría de seguridad digital reveló imágenes que habían permanecido ocultas en servidores obsoletos, mostrando los últimos movimientos de Andrés por pasillos que la investigación original nunca había considerado. Las cámaras del sótano capturaron al doctor Morales descendiendo por escaleras de emergencia a las 3:46 am, cargando una mochila médica que no había llevado al inicio de su turno. 7 minutos después, los investigadores encontrarían oculto detrás de tuberías industriales un pequeño grabador digital junto a su bata médica y una carta manuscrita que revelaría una verdad tan devastadora que cambiaría para siempre la comprensión de aquella noche fatídica. ¿Cómo es posible que un médico de 34 años, meticuloso y dedicado, simplemente se desvaneciera entre las paredes del lugar donde había salvado cientos de vidas? ¿Qué secretos guardaban los pasillos del hospital que conocía como la palma de su mano? ¿Y qué llevó a un padre de familia ejemplar a tomar una decisión que destruiría para siempre el equilibrio perfecto que había construido con tanto cuidado? Si valoras casos reales como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cuéntanos en comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Más adelante te haremos una pregunta clave que solo quienes prestan atención podrán responder. Andrés Morales Vega había construido su vida alrededor de 3 pilares inquebrantables: la medicina, la precisión obsesiva y su familia. Cada mañana, sin excepción, el ritual comenzaba a las 6:30 am, cuando el aroma del café colombiano que Carmen preparaba con la dedicación de quien comprende que los pequeños gestos mantienen unida a una familia se extendía por toda la casa de 2 plantas en la colonia del Valle. Los mellizos Mateo y Sofía, de apenas 8 años, sabían que antes del desayuno, papá revisaría meticulosamente sus tareas escolares, mientras mamá terminaba de preparar las loncheras. Andrés tenía la costumbre de usar un pequeño grabador digital plateado para registrar notas sobre casos médicos complejos, pero por las mañanas ese mismo dispositivo servía para grabar mensajes divertidos que los niños escuchaban camino al colegio. Carmen trabajaba como enfermera de cuidados intensivos en el mismo Hospital Central, donde su esposo ejercía como cardiólogo. Ambos habían elegido el turno que les permitía compartir las tardes con los niños. Andrés cubría las emergencias nocturnas de martes a viernes, mientras Carmen trabajaba de día los fines de semana. Era un equilibrio perfecto que habían tardado 3 años en conseguir después del nacimiento de los mellizos. El grabador digital había sido un regalo de Carmen el día que Andrés obtuvo su especialización en cardiología. Para que nunca olvides los detalles que salvan vidas, le había dicho mientras envolvía el pequeño dispositivo plateado en papel de regalo azul. Desde entonces, Andrés lo llevaba religiosamente en el bolsillo izquierdo de su bata médica, junto a la pluma Cross que había pertenecido a su padre y una fotografía de los mellizos tomada en su último cumpleaños. El Hospital Central de Monterrey, inaugurado en 1987, se había consolidado como una institución de referencia médica en el noreste de México. El complejo de 7 plantas operaba bajo protocolos estrictos de seguridad implementados después de varios incidentes menores en la década de 1990. Cámaras en cada pasillo principal, tarjetas magnéticas para acceso controlado a áreas sensibles y un sistema de localización por radiofrecuencia para todo el personal médico creaban un ambiente que se suponía impenetrable para cualquier irregularidad. La noche del 22 de octubre de 2009 había comenzado como tantas otras. Andrés llegó puntualmente a las 11:30 p.m., registrando su entrada en el módulo de cardiología del 5º piso con la precisión que lo caracterizaba. El clima era típicamente cálido para octubre en Monterrey, con 24 grados y viento suave del oeste.
Las calles alrededor del hospital mostraban la actividad nocturna habitual. Ambulancias que entraban y salían del área de emergencias, familiares esperando noticias en el estacionamiento y el murmullo constante de una ciudad que nunca duerme completamente. Durante las primeras 4 horas de su turno, Andrés atendió 2 casos de rutina: un paciente con arritmia supraventricular que se estabilizó rápidamente y una mujer de 45 años con dolor torácico que resultó ser ansiedad severa. Había dictado las notas correspondientes en su grabador y completado los expedientes médicos con la meticulosidad obsesiva que sus colegas conocían bien. La emergencia que cambiaría el destino de la familia Morales llegó exactamente a las 2:15 a.m. Los paramédicos ingresaron a un hombre de 67 años con infarto agudo de miocardio en estado crítico. Juan Carlos Herrera, comerciante retirado, había sufrido el ataque mientras cenaba en casa con su esposa de 40 años de matrimonio. Su condición era grave: presión arterial indetectable, ritmo cardíaco errático y signos evidentes de que el daño al músculo cardíaco era extenso. Andrés trabajó durante más de 1 hora, aplicando cada protocolo que había aprendido durante años de formación médica. Intentó 3 procedimientos de revascularización, administró medicamentos vasoactivos en dosis progresivamente mayores y coordinó con el equipo de enfermería un esfuerzo desesperado por estabilizar al paciente. Los registros médicos mostraron que mantuvo los intentos de reanimación hasta las 3:44 a.m., cuando finalmente certificó el fallecimiento. Los registros de seguridad confirmaron que Andrés permaneció junto al paciente hasta las 3:45 a.m., momento en que las cámaras del pasillo este lo captaron dirigiéndose hacia los ascensores de servicio. Llevaba puesta su bata médica blanca, pero algo en su postura y en la forma de caminar sugería un agotamiento que iba más allá del cansancio físico de una larga noche de trabajo. 1 minuto después, a las 3:46 a.m., las cámaras de los pasillos principales del hospital perdieron completamente el rastro del Dr. Morales. Durante los siguientes 61 minutos, hasta que su ausencia fue notada durante el cambio de turno a las 4:47 a.m., ningún sistema de seguridad del hospital volvería a registrar su presencia en las áreas monitoreadas del complejo médico. La enfermera de turno, Patricia Salinas, fue quien primero notó la ausencia de Andrés cuando llegó al área de cardiología para el reporte de cambio de guardia. Su automóvil seguía en el estacionamiento del personal, su locker permanecía cerrado con llave y su teléfono celular apareció olvidado sobre el escritorio del cuarto de médicos. Todo sugería que había salido temporalmente y regresaría en cualquier momento. Las sirenas comenzaron a sonar a las 5:15 a.m., cuando la búsqueda inicial en las áreas comunes del hospital no arrojó resultados. Las luces de emergencia iluminaron cada pasillo mientras colegas, personal de seguridad y posteriormente las autoridades municipales peinaron sistemáticamente el complejo médico. El eco metálico de las puertas de los ascensores cerrándose una y otra vez resonó en los pasillos vacíos, creando una sinfonía inquietante que quedaría grabada para siempre en la memoria de quienes participaron en esa primera búsqueda desesperada a las 6:00 a.m. del 23 de octubre de 2009. El Hospital Central de Monterrey se había transformado en el epicentro de una operación de búsqueda que movilizaría recursos como nunca antes se había visto en la institución médica. El doctor Samuel Restrepo, director general del hospital, activó todos los protocolos de emergencia, mientras coordinaba con las autoridades municipales la implementación de un perímetro de búsqueda que abarcaría inicialmente un radio de 500 metros alrededor del complejo. La Policía Ministerial de Nuevo León llegó con una unidad especializada en personas desaparecidas dirigida por el comandante Roberto Salinas, veterano investigador con 23 años de experiencia en casos complejos. Su metodología era precisa: sectorización del área en cuadrantes de 50 metros, asignación de equipos especializados a cada zona y documentación exhaustiva de cada rincón, revisado mediante listas de verificación que no dejaban espacio al error.
La primera anomalía surgió durante la revisión técnica del sistema de cámaras. El ingeniero de sistemas del hospital, Miguel Ángel Torres, descubrió que entre las 3:45 am y las 3:52 am existía una ventana de 7 minutos donde 3 cámaras del pasillo principal habían experimentado una desconexión sincronizada que no estaba registrada en los logs de mantenimiento. Esta falla técnica, aparentemente menor, creaba un corredor ciego justo en el área donde Andrés había sido visto por última vez. Los perros rastreadores de la unidad canina especializada llegaron a las 9:30 am con sus guías experimentados. Pastor alemán Bruno y la Bloodhound Canela fueron puestos a trabajar con prendas de Andrés proporcionadas por Carmen desde su casa. Los animales siguieron un rastro errático que los llevó desde el 5º piso hasta el área de lavanderías en el sótano, pero la pista se desvanecía abruptamente cerca de los conductos de ventilación, sugiriendo una posible contaminación de olores debido al sistema de circulación de aire del hospital. Carmen había insistido en participar activamente en la búsqueda, llegando al hospital a las 7:00 am, con los ojos hinchados después de una noche sin dormir. Llevaba consigo una fotografía reciente de Andrés, tomada durante las vacaciones familiares en Playa del Carmen, apenas 3 semanas antes. Su colega y amiga íntima, la enfermera Rosa María Vázquez, se había quedado cuidando a los mellizos, quienes aún no comprendían completamente por qué papá no había llegado a desayunar. La coordinación de entrevistas comenzó sistemáticamente con todo el personal que había estado de turno la noche anterior. El doctor Luis Fernando Castillo, residente de 2º año, recordaba haber visto a Andrés revisar expedientes en la estación de enfermeras alrededor de las 3:30 am, pero no pudo precisar si llevaba consigo el maletín médico negro que solía usar para transportar equipos especiales entre pisos. Esta discrepancia en los testimonios se convertiría en la primera pista concreta de que algo no encajaba en la secuencia de eventos. Una semana después del desaparecimiento, la investigación había expandido su alcance para incluir revisiones de grabaciones de cámaras de seguridad de establecimientos comerciales en un radio de 5 kilómetros alrededor del hospital. El análisis minucioso de más de 47 horas de material audiovisual no arrojó ninguna imagen de Andrés fuera del complejo médico, reforzando la teoría de que nunca había abandonado el edificio. Los primeros efectos del estrés comenzaron a manifestarse en la familia Morales. Carmen desarrolló un ritual obsesivo que consistía en mantener encendida la luz del porche toda la noche. Convencida de que Andrés podría regresar en cualquier momento y necesitaría ver que la casa lo estaba esperando. Los mellizos empezaron a mostrar signos de ansiedad. Mateo dejó de hablar durante los recreos escolares, mientras Sofía desarrolló pesadillas recurrentes, donde se perdía en pasillos interminables de hospitales. Al mes de la desaparición, una llamada anónima a la línea directa de la investigación reportó haber visto a un hombre con bata médica caminando por la colonia Country a las 4:20 am del 23 de octubre. El testimonio describía a una persona de complexión similar a Andrés, pero las cámaras de seguridad residencial de esa zona exclusiva de Monterrey no confirmaron la presencia de ningún individuo en el horario mencionado. La pista se descartó después de 3 días de investigación exhaustiva. La segunda anomalía técnica apareció durante la revisión forense de los registros de tarjetas magnéticas del hospital. El sistema mostró que la credencial de Andrés había sido utilizada para acceder al elevador de servicios a las 3:46 am, exactamente 1 minuto después de su última aparición en las cámaras principales. Sin embargo, ese mismo elevador requería una segunda validación en el piso de destino, validación que nunca se registró en ninguna de las 7 plantas del hospital. A los 3 meses, Carmen había agotado sus días de licencia por duelo y enfrentaba la presión económica de mantener sola los gastos familiares. El seguro de vida de Andrés permanecía congelado debido a la ausencia de un certificado de defunción, situación legal que se extendería indefinidamente mientras no apareciera evidencia concluyente sobre su destino.
Los mellizos fueron inscritos en terapia psicológica grupal para niños en situaciones de pérdida ambigua. El comandante Salinas había documentado meticulosamente 127 entrevistas formales con personal del hospital, vecinos, comerciantes de la zona y contactos profesionales de Andrés. De estas entrevistas surgió un patrón intrigante. Varios colegas médicos mencionaron que en las semanas previas a su desaparición, Andrés había mostrado una preocupación inusual por revisar expedientes de pacientes fallecidos bajo su atención durante los últimos 6 meses. La enfermera Patricia Salinas recordó una conversación casual del 15 de octubre, donde Andrés le había preguntado sobre los procedimientos administrativos para reportar eventos adversos no previstos en casos de emergencias cardiológicas. Aunque la conversación había parecido académica en ese momento, retrospectivamente adquiría un matiz diferente que los investigadores anotaron como posible indicador de estrés profesional no reportado. A los 6 meses de la desaparición, el caso había generado 1,247 llamadas a la línea directa, 89 reportes de avistamientos en diferentes ciudades de México y 3 identificaciones erróneas que resultaron ser otros profesionales médicos con características físicas similares. La cobertura mediática había convertido el caso en un símbolo regional de los riesgos laborales que enfrentan los trabajadores de la salud en turnos nocturnos. El análisis estadístico coordinado por la Universidad Autónoma de Nuevo León estableció que las probabilidades de que un adulto desapareciera sin dejar rastro dentro de un edificio con 47 cámaras de seguridad activas era de 1900, aproximadamente 1 en 847,000. Esta cifra reforzó la teoría de que existía un elemento deliberado en la desaparición, descartando definitivamente la posibilidad de un accidente médico súbito o desorientación temporal. Carmen había establecido nuevos rituales familiares para mantener la esperanza viva. Cada domingo, ella y los mellizos visitaban la capilla del hospital para encender una vela por Andrés, y cada noche leían juntos las cartas que escribían dirigidas a papá, guardándolas en una caja de madera que había pertenecido a los abuelos paternos. Mateo comenzó a dibujar mapas detallados del hospital, basándose en las descripciones que su madre le daba, mientras Sofía coleccionaba noticias del caso en un álbum que titulaba Cuando papá regrese. La investigación oficial mantenía activas 3 líneas principales: desaparición voluntaria por crisis personal no detectada, secuestro con posterior traslado del cuerpo fuera del hospital, o accidente en área no monitoreada con ocultación posterior de evidencias. Cada teoría tenía elementos que la respaldaban y contradicciones que la debilitaban, manteniendo el caso en un estado de suspense permanente que desgastaba emocionalmente a todos los involucrados. En diciembre de 2009, 8 meses después del desaparecimiento, una trabajadora de limpieza encontró en el fondo de un ducto de ventilación del tercer piso un pequeño objeto plateado que inicialmente se identificó como similar al grabador digital que Andrés siempre llevaba consigo. La emoción duró apenas 48 horas, hasta que el análisis forense confirmó que se trataba de un dispositivo diferente, probablemente perdido años atrás por algún paciente o visitante. Sin embargo, este falso hallazgo activó una nueva fase de la investigación que se centraría en áreas del hospital que habían sido consideradas inaccesibles o irrelevantes durante los primeros meses de búsqueda. Los investigadores no sabían que esta decisión los acercaría, 13 años después, a la evidencia que finalmente revelaría la verdad sobre la noche en que el doctor Andrés Morales Vega desapareció para siempre. El 15 de marzo de 2023, 14 años después del desaparecimiento del doctor Andrés Morales Vega, el Hospital Central de Monterrey contrató a la empresa Sistemas Digitales del Noreste para modernizar completamente su infraestructura tecnológica. David Herrera, ingeniero en sistemas con especialización en migración de datos históricos, había sido asignado para revisar archivos almacenados en servidores obsoletos que databan de la década de 2000. David trabajaba meticulosamente en el sótano del hospital,
en una sala técnica que pocas personas habían visitado en los últimos años. Entre torres de servidores polvorientos y cables desenredados, descubrió que el sistema de cámaras de seguridad del área de servicios generales, calderas, lavanderías industriales y ductos de mantenimiento había estado funcionando independientemente durante años, almacenando grabaciones en un disco duro de 2 terabytes que nunca había sido incluido en las revisiones de la investigación original. Las primeras imágenes que David recuperó correspondían exactamente al 23 de octubre de 2009. A las 3:46 a.m., las cámaras del sótano mostraron claramente al Dr. Morales descendiendo por las escaleras de emergencia, cargando una mochila médica negra que no había llevado consigo al inicio de su turno. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y agotamiento que iba más allá del cansancio físico de una larga guardia nocturna. La grabación continuó documentando cada paso de Andrés por el laberinto subterráneo del hospital. A las 3:47 a.m. entró a la sala de calderas, un espacio industrial de aproximadamente 40 metros cuadrados, dominado por enormes tuberías de vapor y sistemas de ventilación que generaban un ruido constante de 60 decibelios. Permaneció allí durante exactamente 7 minutos, tiempo suficiente para completar una tarea específica que las cámaras no podían capturar debido a los ángulos de cobertura. David inmediatamente contactó al comandante Roberto Salinas, quien a los 67 años se había retirado del servicio activo, pero mantenía consultoría en casos sin resolver. La emoción en la voz del veterano investigador era evidente. Después de 14 años, finalmente tenían evidencia visual de los últimos momentos de Andrés dentro del hospital. La revisión de la sala de calderas se programó para el día siguiente con un equipo forense completo. La inspección del 16 de marzo reveló que el espacio había permanecido prácticamente intacto desde 2009. Detrás de un conjunto de tuberías industriales, oculto en una cavidad que requería conocimiento específico de la infraestructura del hospital para ser localizada, el equipo encontró 3 objetos que cambiarían para siempre la comprensión del caso: el grabador digital plateado de Andrés, su bata médica blanca doblada cuidadosamente y una carta manuscrita de 4 páginas dirigida a Carmen. El análisis forense inicial confirmó que los objetos habían permanecido en condiciones de conservación excepcionales debido a la temperatura constante y la baja humedad del área de calderas. El grabador digital, protegido por una funda de cuero, contenía 47 minutos de grabaciones realizadas durante las semanas previas al desaparecimiento. La bata médica conservaba fibras textiles y residuos que permitirían análisis comparativos con muestras de ADN de referencia. La primera grabación del dispositivo, fechada el 8 de octubre de 2009, revelaba la confesión detallada de Andrés sobre errores médicos que había cometido en 3 cirugías durante los 6 meses anteriores. Su voz, inicialmente firme, se iba quebrando progresivamente mientras describía cómo pequeños errores de juicio durante procedimientos de emergencia habían resultado en complicaciones fatales para pacientes que podrían haber sobrevivido con decisiones diferentes. La grabación del 18 de octubre contenía un análisis técnico exhaustivo del caso de Juan Carlos Herrera, el paciente de 67 años que había fallecido la noche del desaparecimiento. Andrés describía minuciosamente cada decisión médica que había tomado, cuestionando retrospectivamente el uso de determinados medicamentos vasoactivos y la secuencia de procedimientos de revascularización. Su nivel de autocrítica médica había alcanzado proporciones que rayaban en la obsesión patológica. La carta manuscrita, escrita con la caligrafía meticulosa que Carmen recordaba perfectamente, explicaba la decisión de Andrés de desaparecer voluntariamente para proteger a su familia de la vergüenza profesional y las demandas legales que anticipaba. Describía detalladamente un plan que había estado elaborando durante semanas. Utilizar su conocimiento de los túneles de mantenimiento que conectaban el hospital con el sistema de drenaje de la ciudad para abandonar el edificio sin ser detectado por las cámaras de seguridad. El documento revelaba que Andrés había pasado meses estudiando los planos arquitectónicos del hospital,
identificando una ruta de escape que involucraba descender al nivel más bajo del sótano, acceder a los túneles de servicios públicos a través de una compuerta que había encontrado sin cerrojo durante una inspección de rutina y emerger aproximadamente 800 metros al norte del complejo médico, en una zona industrial sin cobertura de cámaras. La carta terminaba con una explicación desgarradora dirigida a Carmen y los mellizos. No puedo seguir llevando el peso de las vidas que no pude salvar. Cada noche veo los rostros de las familias a quienes fallé, y cada mañana despierto sabiendo que eventualmente mi incompetencia será descubierta. Prefiero desaparecer ahora, cuando aún pueden recordarme como el médico dedicado que traté de ser, antes que enfrentar el juicio público que destruiría todo lo que hemos construido juntos. La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León inició inmediatamente una investigación complementaria para verificar la veracidad de las confesiones contenidas en las grabaciones. La revisión de los expedientes médicos de los 3 casos mencionados por Andrés reveló que, efectivamente, había elementos procedimentales que podrían ser cuestionados, aunque ninguno constituía negligencia médica criminal según los estándares profesionales de 2009. El doctor Miguel Ángel Soto, jefe del Departamento de Cardiología en 2023 y colega de Andrés durante años, proporcionó contexto crucial sobre el estado mental del médico desaparecido. Recordaba conversaciones donde Andrés expresaba niveles anormales de autocrítica y perfeccionismo que habían empeorado después de casos complicados. Andrés se tomaba cada pérdida como un fracaso personal absoluto, incluso cuando todos sabíamos que había hecho todo lo médicamente posible. La investigación complementaria incluyó análisis psicológicos retrospectivos basados en testimonios de colegas, familiares y las propias grabaciones de Andrés. El consenso profesional estableció que había desarrollado un cuadro de estrés postraumático relacionado con la práctica médica, combinado con perfeccionismo patológico y una distorsión cognitiva que le impedía evaluar objetivamente su desempeño profesional. Carmen, ahora de 53 años y viviendo en Guadalajara, fue contactada por los investigadores el 20 de marzo de 2023. Su reacción inicial fue de incredulidad, seguida por un alivio profundo al comprender que Andrés no había sido víctima de un crimen, sino de una crisis mental que ella no había logrado detectar. Siempre sospeché que algo lo estaba consumiendo internamente, pero él era tan bueno ocultando sus preocupaciones que nunca imaginé la magnitud de su sufrimiento. Los mellizos, Mateo y Sofía, ahora de 22 años, procesaron la revelación de maneras diferentes. Mateo, quien había canalizado su trauma estudiando sistemas de seguridad digital, encontró una extraña satisfacción en comprender que su obsesión profesional había sido, inconscientemente, una búsqueda de respuestas sobre el caso de su padre. Sofía, especializada en medicina forense, experimentó una mezcla de dolor y comprensión al reconocer los patrones de estrés ocupacional que había estudiado académicamente. El análisis de los túneles de mantenimiento confirmó la viabilidad técnica del plan de escape descrito por Andrés. Los investigadores encontraron evidencia de que la compuerta mencionada en su carta efectivamente había permanecido sin cerrojo durante el período relevante, debido a un error en los protocolos de mantenimiento que se había corregido meses después de su desaparición. La última grabación del dispositivo, realizada a las 3:15 am del 23 de octubre de 2009, apenas media hora antes de su desaparición, contenía las palabras finales de Andrés: Carmen, Mateo, Sofía. Los amo más de lo que las palabras pueden expresar. Algún día espero que puedan entender que esta decisión no es por falta de amor hacia ustedes, sino por exceso de amor. No quiero que carguen con la vergüenza de mis errores. Busquen la felicidad que yo ya no puedo darles. El caso del doctor Andrés Morales Vega había encontrado finalmente su resolución, no en los tribunales ni en los titulares de periódicos, sino en la confesión silenciosa de un hombre que había elegido el exilio permanente
antes que enfrentar una culpa que probablemente existía más en su mente torturada que en la realidad médica objetiva. El 25 de abril de 2023, 40 días después del descubrimiento que había resuelto finalmente el misterio del doctor Andrés Morales Vega, Carmen decidió regresar por primera vez en 14 años al Hospital Central de Monterrey. No venía como la esposa desesperada que había recorrido cada pasillo buscando respuestas imposibles, sino como una mujer de 53 años que había aprendido a convivir con la ausencia y ahora necesitaba cerrar un capítulo que había definido más de la mitad de su vida adulta. Llevaba consigo el grabador digital plateado que había permanecido oculto durante tanto tiempo, envuelto en el mismo papel de regalo azul con el que lo había obsequiado a Andrés años atrás. La administración del hospital había autorizado una ceremonia privada en la capilla del complejo médico, el mismo lugar donde cada domingo durante los primeros años, después del desaparecimiento, había encendido velas mientras los mellizos escribían cartas dirigidas a su padre desaparecido. Mateo y Sofía, ahora profesionales consolidados de 22 años, habían viajado desde sus respectivas ciudades para acompañar a su madre en este ritual de despedida tardía. Mateo, especializado en sistemas de seguridad digital, había encontrado en su carrera una forma inesperada de honrar la memoria paterna. Cada protocolo de monitoreo que diseñaba incluía salvaguardas para detectar señales de estrés en trabajadores de turnos nocturnos. Sofía, médica forense en formación, había dedicado su tesis de posgrado al estudio del burnout en profesionales de la salud, transformando el trauma familiar en conocimiento que podría prevenir tragedias similares. La ceremonia fue oficiada por el padre Miguel Hernández, el mismo capellán que había consolado a la familia durante los primeros meses de búsqueda infructuosa. Sus palabras reflejaron una comprensión profunda del dolor complejo que habían vivido. Andrés no nos dejó por falta de amor hacia ustedes, sino porque el peso de su propia autocrítica se volvió insoportable. Hoy no lo enterramos, porque su cuerpo descansa en un lugar que eligió en soledad. Hoy liberamos su memoria del juicio que él mismo se impuso y que ustedes han cargado durante 14 años. Carmen depositó el grabador en una urna de madera tallada a mano, junto con la última fotografía familiar tomada en Playa del Carmen y una copia de la carta manuscrita que Andrés había dejado. Durante años creí que había fallado como esposa por no detectar su sufrimiento, dijo con voz firme pero quebrada por la emoción. Ahora entiendo que algunos dolores son tan profundos que ni el amor más genuino puede alcanzarlos. Andrés hizo lo que creía necesario para protegernos, y aunque no podemos estar de acuerdo con su decisión, podemos honrar la intención de amor que la motivó. El doctor Samuel Restrepo, ahora retirado pero presente como testigo de la historia institucional del hospital, anunció durante la ceremonia la creación del programa Andrés Morales de apoyo psicológico para personal médico. La iniciativa, financiada conjuntamente por el Hospital Central y la fundación que Carmen había establecido con las donaciones recibidas después de que el caso fuera resuelto, ofrecería sesiones de terapia confidencial, grupos de apoyo especializados y protocolos de detección temprana de estrés ocupacional para todos los trabajadores de la salud. Los nuevos protocolos implementados en el hospital incluían sistemas de monitoreo biométrico para detectar patrones de estrés en el personal durante turnos largos, cámaras de seguridad con cobertura integral que eliminaban todos los puntos ciegos identificados durante la investigación original, y un programa obligatorio de rotación que impedía que ningún médico trabajara exclusivamente turnos nocturnos durante periodos superiores a 6 meses consecutivos. La placa conmemorativa instalada en el jardín interior del hospital llevaba una inscripción que resumía el legado complejo de la tragedia. Dr. Andrés Morales Vega, 1975-2009. Su dedicación a salvar vidas nos recuerda que quienes cuidan la salud de otros también necesitan ser cuidados. En su memoria, nos comprometemos a crear espacios donde ningún profesional médico sufra en silencio el peso de la responsabilidad que todos compartimos.
El comandante Roberto Salinas, ya completamente retirado a los 71 años, había encontrado en la resolución del caso una forma inesperada de cerrar su propia carrera. Durante los últimos meses de su vida profesional, había documentado meticulosamente las lecciones aprendidas del caso Morales, creando un manual de investigación de personas desaparecidas que sería adoptado como texto de referencia en la Academia Estatal de Policía de Nuevo León. David Herrera, el ingeniero en sistemas cuyo trabajo había hecho posible el descubrimiento final, fue contratado como consultor permanente del hospital para supervisar la modernización integral de todos los sistemas de seguridad. Su experiencia con el caso lo había convertido en un experto reconocido en recuperación de datos históricos, especializándose en casos donde evidencia crucial había permanecido oculta en sistemas obsoletos durante años. La historia personal de cada miembro de la familia Morales había tomado rumbos que reflejaban las diferentes formas de procesar el trauma y transformarlo en propósito. Carmen había completado estudios en psicología del duelo y trabajaba como consejera especializada en familias de personas desaparecidas, ofreciendo el tipo de apoyo que ella misma habría necesitado durante los años más difíciles de su vida. Mateo había desarrollado un algoritmo de análisis de patrones de comunicación que podía detectar señales de alarma en grabaciones de voz, específicamente diseñado para identificar marcadores de estrés psicológico en profesionales de alto riesgo. Su trabajo había sido adoptado por varios hospitales de México como herramienta de prevención, convirtiendo la última grabación de su padre en inspiración para salvar vidas de una manera que Andrés nunca habría imaginado. Sofía había establecido contacto con las familias de los 3 pacientes cuyas muertes habían torturado la conciencia de su padre. En cada caso, había descubierto que los familiares recordaban a Andrés como un médico excepcional que había hecho todo lo humanamente posible por salvar a sus seres queridos. Sus investigaciones médicas habían confirmado que ninguna de las decisiones cuestionadas por Andrés constituía negligencia médica según los estándares profesionales, revelando la dimensión trágica de una autocrítica que había distorsionado completamente su percepción de la realidad. La Fundación Andrés Morales para la Prevención del Burnout Médico había logrado implementar programas de apoyo psicológico en 27 hospitales de México durante su primer año de operación. Las estadísticas mostraban una reducción del 34% en las solicitudes de licencias por estrés ocupacional en las instituciones participantes y una disminución del 28% en los casos reportados de depresión severa entre el personal médico. El programa de televisión Casos sin resolver había dedicado un episodio especial al caso, enfocándose no en los aspectos sensacionalistas del desaparecimiento, sino en la importancia de la salud mental en profesiones de alta responsabilidad. La transmisión había generado más de 2,000 llamadas de médicos, enfermeras y paramédicos solicitando información sobre recursos de apoyo psicológico, demostrando que la historia de Andrés había tocado una necesidad real y extendida en la comunidad médica. Los túneles de mantenimiento por donde Andrés había desaparecido habían sido sellados permanentemente y convertidos en áreas de almacenamiento con acceso restringido. El hospital había instalado sensores de movimiento y sistemas de alarma en todas las zonas de servicio, garantizando que ninguna área del complejo médico volviera a ser accesible sin supervisión y registro apropiados. Carmen mantenía correspondencia regular con otras familias que habían vivido desapariciones similares, compartiendo recursos y estrategias para navegar la compleja experiencia del duelo sin cierre definitivo. Su casa en Guadalajara se había convertido en un punto de encuentro informal para padres, cónyuges y hermanos que necesitaban hablar con alguien que genuinamente comprendiera la experiencia de amar a alguien cuyo destino permanece en la incertidumbre. El grabador digital que había revelado la verdad sobre el desaparecimiento se exhibía ahora en el Museo de Medicina Forense de la Universidad Autónoma de Nuevo León, acompañado de una explicación educativa sobre la importancia de la comunicación abierta y el apoyo psicológico en la práctica médica.
Estudiantes de medicina de todo México visitaban la exhibición como parte de sus cursos sobre ética profesional y autocuidado. 3 años después del descubrimiento, en abril de 2026, Carmen recibió una carta de la viuda de Juan Carlos Herrera, el paciente cuya muerte había desencadenado la crisis final de Andrés. La mujer, ahora de 85 años, escribía: durante todos estos años he rezado por el Minte Sui, doctor Morales, sin saber que él también sufría. Mi esposo murió sabiendo que un médico excepcional había luchado hasta el último momento por salvarlo. Esa paz que el doctor le dio a mi Carlos en sus últimos minutos vale más que cualquier milagro médico. Espero que esta carta le traiga un poco de la tranquilidad que él nos dio a nosotros. La historia del doctor Andrés Morales Vega había evolucionado de misterio sin resolver a catalizador de cambio institucional, demostrando que incluso las tragedias más dolorosas pueden transformarse en fuerzas de prevención y sanación cuando se enfrentan con honestidad, compasión y determinación de crear un futuro mejor. La pregunta que planteaba su caso trascendía los detalles específicos de su desaparición. ¿Cómo podemos crear espacios donde quienes dedican sus vidas a cuidar a otros se sientan seguros al admitir sus propias vulnerabilidades? La respuesta, construida pieza por su familia y comunidad, seguía escribiéndose en cada médico que buscaba ayuda, en cada protocolo que prevenía el aislamiento y en cada vida profesional que encontraba equilibrio entre la excelencia médica y el bienestar personal. ¿Qué opinas sobre el peso de la perfección en profesiones donde las decisiones pueden determinar la vida o la muerte de otras personas? Déjalo en los comentarios y cuéntanos desde qué ciudad y país nos estás viendo. Tu perspectiva puede ayudar a otros profesionales a no sentirse solos en la responsabilidad que cargan cada día.